Fundación Comunidad Educativa Huipala, Rectorado y el Área de Ciencias de la Educación de la Universidad Pública del Alto presentan el libro titulado La incidencia política de los niños, niñas y adolescentes trabajadores de la UNAPSBO en la Constitución Política del Estado y el Código Niña, Niño y Adolescente de Bolivia, escrito por los educadores David Pacosillo Mamani y Betsabe Evia Cabrera. El texto narrativo nos cuenta cómo los niños, niñas y los adolescentes trabajadores de Bolivia, al organizarse, aprendieron a decidir y además decidieron hacer incidencia política en nuestro país. Muy pronto. La UNASBO está presente, se siente. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a comenzar este evento que le hemos denominado la presentación del libro La incidencia política de los niños, niñas y adolescentes trabajadores. Quiero pedir por favor a nuestro encargado que nos pueda ayudar por favor con silenciar el micrófono y de manera oficial ya vamos a dar pie a esta presentación. Y bueno, vamos a comenzar, por favor, dando la bienvenida a nuestras autoridades y en especial a nuestro decano del área Ciencias de Educación. Señor decano Efraín Chambi, por favor, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Quiero agradecer infinitamente. El día de hoy, para mí, un orgullo, un placer grande. Personalmente, el día de hoy me siento muy contento de dirigirme a cada uno de ustedes, a toda la población. Para nosotros es una gran reflexión y un aporte significativo a la vivencia y realidad que están viviendo precisamente cada uno de los niños, niñas y adolescentes trabajadores. La experiencia que tienen nuestros queridos amigos que el día de hoy nos honran con esta presentación del libro. A los dos autores, en este caso a la licenciada Betsabe Evia Cabrera, que conocemos, hemos ido trabajando muchos años también con el área de Ciencias de la Educación, y de igual forma también a su autor, al licenciado David Pacosillo Mamani, quien lo consideramos un amigo, un hermano dentro de la familia del área de Ciencias de la Educación. Queridos amigos, desde el área de Educación, un saludo cordial. Saludamos y felicitamos esta iniciativa. Felicidades, hermano David, felicidades, Betsabe. A seguir adelante desde el decanato. Siempre van a recibir el apoyo contundente, el apoyo desde el escenario que se pueda realizar. Muchísimas gracias. Su servidor, el decano del área de Ciencias de la Educación, Efraín Chambi Vargas. Muchas gracias, señor decano, por esa presentación tan linda. Gracias por las palabras. Y bueno, vamos a continuar con este programa y vamos a dar la bienvenida a Mónica Stockel desde Alemania, que está aquí presente, directora de Fundación Comunidad Educativa Huipala. Señora directora, por favor, tiene la palabra. El espacio es suyo. Y muy buenas tardes, Betsabe y David. Les agradezco mucho la participación en ese evento, muy importante para ustedes, y quiero expresar mis felicidades para su libro. Un libro muy importante que presenta como primera edición la historia y la ideología del movimiento de niñas, niños y adolescentes trabajadores en Bolivia en su lucha por sus derechos. Su derecho al trabajo, un trabajo digno, y su derecho a asistir en un colegio. De esas actividades nació al final la UNASBO en 2003. Yo participé también en otros encuentros como en Cochabamba y en la ciudad de La Paz. Además, en la asamblea con el principal orden del día elaborar los estatutos de la organización. Un objetivo que al final no se realizó de esa ampliedad como originalmente planificado, aunque invertimos muchos esfuerzos ese mismo día. Por esos años, el movimiento de niñas, niños y adolescentes trabajadores por todo el mundo era muy impresionante. Había encuentros internacionales y instituciones también europeas que apoyaban las organizaciones de los NATS, como la UNASBO, económicamente, ideológicamente, y les asesoraron en varios aspectos.
pero las protagonistas siempre estaban los niñas, niños y adolescentes trabajadores. También Betsabe y David estaban actores activos en ese desarrollo de la UNACHPO. Como pedagogos en la Fundación Comunidad Educativa Wipala, la situación cotidiana de los niños y adolescentes trabajadores, sus problemas y sus deseos, era y es todavía el pan de cada día de ellos. Ambos aconsejaron a los NATS que ya estaban miembros y representantes de la UNACHPO. Al final, David presentó con los NATS del Alto la modificación del artículo 61 en el Código Niño y Adolescente de la nueva Constituyente del Estado Plurinacional de Bolivia. Era una gran novedad en el mundo que el derecho a trabajar para niños a partir de 10 años está legalmente permitido, según la Constitución de un Estado. Pero ese logro no recibió solo confirmación. Organizaciones internacionales como la OIT estaban y están en contra del trabajo infantil. Y hace 2 años ese artículo se anuló por mucha presión del extranjero. La UNACHPO entonces contribuyó mucho en la aceptancia de su situación de los trabajadores en colegios y otros sectores públicos, como protagonistas que expresan sus necesidades y derechos y luchan por los mismos. Definir qué protección necesitan ambos grupos de la parte del Estado para desarrollarse bien ahora en un contexto ciudadano y no rural como antes en los pueblos del campo, para tener un trabajo digno y una vida digna. Bueno, y al final quiero agradecer a Betsa y a David que nos presentan con su libro un aporte en ciencias educativas. Les deseo que sigan adelante y me gustaría tener en manos un segundo libro, quizás en unos años, contándonos sobre las novedades y avances referente a la situación de las niñas, los niños y adolescentes trabajadores en el Alto. Muchísimas gracias, Betsabe. Muchísimas gracias, David, y mucho éxito en su futuro. Bueno, ahora entonces continuamos un poquito y bueno, quiero comenzar ahora en calidad de autor. Me presento, licenciado David Pacosillo, orgulloso profesional en educación, ex representante y coordinador de la Organización de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Bolivia, que junto a niños y adolescentes de toda Bolivia hemos hecho incidencia política en esos tiempos en la Constitución Política del Estado, cuando eras representante, y en la actualidad el escribir este libro. Este libro que de verdad recupera este espíritu de esta experiencia que he vivido y hemos vivido con los niños y adolescentes trabajadores. Ha sido un espacio de formación que hasta ahora me sigue sirviendo. Y para aquellos que tal vez quieren conocer un poco, les hemos preparado un pequeño video para que puedan observar de qué estamos hablando cuando hablamos de la Organización de Niños Trabajadores de Bolivia y de lo que compone el libro. Entonces les comparto a continuación el siguiente video y espero que se pueda escuchar. La UNACHPO es la organización de niños, niñas y adolescentes trabajadores de toda Bolivia, que está conformado por 7 organizaciones departamentales y 2 organizaciones a nivel local. Creo que Bolivia no conoce este proceso que ha vivido esta organización y este libro te permite conocer el proceso de esta historia
y el proceso de estos logros y cómo esta organización existe. Este libro recupera el espíritu de esta organización, sus luchas, su incidencia que ha tenido, las reuniones, entre otros. Para tal sentido, el libro se divide en los siguientes capítulos. Capítulo número 1, el nacimiento del UNASBO. Capítulo número 2, la incidencia política del UNASBO en la constituyente. Capítulo 3, la UNASBO y su incidencia política en el Código Niña y Adolescente. Y el capítulo 4, que está compuesto por las lecciones aprendidas, testimonio de los involucrados, las repercusiones que ha tenido la aprobación del Código Niña y Adolescente a nivel nacional e internacional. Es una organización que está compuesto, dirigido y organizado por los propios niños, niñas y adolescentes trabajadores. La UNASBO, un 7 de diciembre, decidió hacer su propia marcha, la primera marcha de niños adolescentes trabajadores en Bolivia. Y en esta marcha nosotros lo que hemos hecho es lo siguiente: desde elaborar nuestros panfletos, desde elaborar los pasacalles, las frases, nos hemos dedicado a hacer todo eso hasta las 1 de la mañana. ¿Para qué? Para que la sociedad nos reconozca como organización social que hemos sido tomado en cuenta en el nuevo texto constitucional. Una vez terminada la constituyente, la Organización de Niñez y Adolescencia Trabajadora se motiva e inicia el proceso. Han quedado etapas en las cuales ellos piden a lograr que se permita el trabajo, que se regule el trabajo, que se proteja el trabajo. Ustedes van a poder ver en los libros una serie de fotos que muestran y marcan cómo los niños han sido gasificados. No buscábamos que nos eliminen, buscábamos que protejan esa que vivíamos, esa realidad que sí existe en Bolivia. Sí existimos, sí trabajamos y desde edades cortas. Fundación Comunidad Educativa Huipala. Para mí es muy importante y especial contar este proceso, que nos va a hablar de dos partes muy importantes del libro, porque ella ha sido parte fundamental y debo reconocer que ha sido, por si acaso, mi educadora, con la cual hemos podido trabajar, me ha formado mucho y agradezco mucho porque ahora estoy donde estoy. Entonces, Betsabe, adelante, por favor. Muchas gracias, David. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. En primer lugar, tienen que saber que estoy muy emocionada. Agradezco mucho esta oportunidad y quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes, de todas las personas que nos han acompañado durante este proceso de vida. Creo que hay personas que nos conocemos desde la infancia. Estoy muy feliz de tenerla a Mónica. Creo que es un alguien muy especial que desde Alemania le ha dado mucha fuerza a lo que es infancia y niñez trabajadora. Ha estado en todo el proceso y leyendo el libro, comentando con ella. Veíamos que sí había estado en el inicio, sí estuve ahí. Entonces creo que Mónica es no solo la directora de Fundación Comunidad Educativa Huipala, es una parte del proceso de esta organización. Bienvenida y gracias, Mónica, por todo el apoyo que nos da. Quiero agradecer a todas las autoridades de la UPA que hacen un esfuerzo grande y creo que es la universidad que apoya muchísimo a lo que es infancia y niñez trabajadora. Es la única institución superior que he visto que le dé tanto interés a la formación y al pueblo. Y creo que es importante decirle hola a Alejandro Kusianovich, y aquí lo tenemos ahora para poder presentar el libro que siempre hemos hablado. De organización siempre se ha hablado y creo que mejor que hacerlo en memoria. Y también hemos estado construyendo con varios compañeros que han estado dentro del proceso para saber cómo es que la UNASBO ha tenido su surgimiento. Y de ahí hemos tenido que hacer historia porque a partir del año de 1985 es que se inician los procesos de formación del movimiento. Y es cierto que tenemos un nacimiento en el año 2003, pero también tenemos que reconocer que ha habido muchas instituciones que han estado tratando de visibilizar a la población de niñas trabajadoras. Entonces es cuando hay los encuentros de los movimientos, primero a nivel institucional, luego a nivel educadores,
y luego a nivel de lo que han sido niñez y adolescencia trabajadora. Y creo que ha sido una frase que justamente Alejandro había escrito en una de las cartas, que decía que un encuentro para formar un verdadero movimiento de NATS debe ser convocado por los mismos NATS en coherencia con su protagonismo. Es a partir de esta reflexión que el año 2000 es que la organización se pone y dice, tenemos que iniciar este proceso como organización de movimientos de niños y adolescentes trabajadores. Y eligen el año 2003 para nacer justo en el momento complejo político de Bolivia. Es un momento histórico de cambio radical. Se da los encuentros, se da el Febrero Negro. También en mayo nos convocamos y ahí se inicia el proceso de lo que es la UNATS. Y nace como una organización nacional de niños y adolescentes trabajadores que ha sido fundada el 3 de mayo del 2003 en un encuentro nacional de los NATS que lo han realizado en Sucre, conmemorando el Día del Trabajo, que era el primero, el 1, 2 y 3 de mayo se encuentra. A partir de este proceso, construyen su finalidad, construyen sus objetivos, también se dan una estructura y ellos tienen como finalidad constituirse un ente articulador de los movimientos departamentales, regionales y locales. Y siempre han buscado ser la voz protagónica. Decían, ¿por qué necesitamos un interlocutor? Cuando nosotros somos interlocutores válidos para hacer ver nuestras necesidades y recuperar nuestros derechos. Y eso es así textual como conversaban los adolescentes y los niños. En esa estructura construyen una Secretaría de Coordinación Nacional, una Secretaría de Gestión de Recursos. Si ustedes ven, han sido secretarías de sistematización, de relaciones, de difusión, de cultura, de fortalecimiento, y todos ellos formaban la Organización de Niñas y Adolescencia Trabajadora, pero de manera circular. No había una cabeza que tenía que dirigir y no había unas manos que solamente tenían que redactar. Era un proceso interesante, circular, de un movimiento histórico que hacía que cada una de las organizaciones puedan trabajar. Y en esta organización están organizaciones históricas que han dado el proceso a este movimiento, que es la UNATS, pues estaban la Organización de Niñas y Adolescencia Trabajadora de Oruro, CONAPSOP de Potosí, que tiene una trascendencia en lo que ha sido organización minera, que ha servido mucho al movimiento porque ha preparado cuadros de niños, adolescentes, para que puedan estar movilizados. Ha estado Moldenats desde Yayagua, Monats Cruz de Santa Cruz, los Naihats que han estado desde Sucre, con las DEA desde el Alto, que es una de las organizaciones movilizadoras hacia la Constituyente, los Taipinats en La Paz y los Morenats. UNASCO, los NAS de Tarija, que han sido los que han empezado este proceso de organización. Si bien en el contexto nacional hemos tenido bastantes encuentros radicales y cambios, también ha habido momentos muy especiales. Creo que la UNASCO como nacimiento, como movimiento, es importante su contexto histórico, porque podemos ver cómo los niños y adolescentes se van formando con una gran desventaja, que pasan el proceso de los 8 a los 18 y deben de retirarse de la organización, porque ya no son adolescentes, se van al grupo de los jóvenes. Entonces, eso siempre ha buscado preparar nuevos movimientos. Creo que con esa fuerza o desventaja también han estado ellos. Una vez que se constituye esta organización, se dan diferentes encuentros, pero una que marcó bastante ha sido la movilización hacia la constituyente. Si vamos una hacia atrás, David, te agradecería. En el tema de la constituyente, perdón, avanza más, David, gracias. En el tema de la constituyente, tenemos que
se da el posicionamiento del nuevo gobierno después de los cambios radicales, después de un pueblo movilizado exigiendo nuevos cambios, se da la posesión y se da el proceso de la constituyente, una movilización que ha permitido cambiar la constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia. Y los NATS han estado ahí, han estado presentes, buscando ser visibilizados. Y han hecho diferentes encuentros departamentales, locales, donde ellos, cada una de las organizaciones, se han ido preparando y han estado buscando poder encontrarse con los constituyentes, poder dar a conocer su voz, poder decir sus necesidades. Y la estrategia de ellos siempre ha sido, ¿no? Cada uno de nosotros podemos hablar en cada departamento, pero también tenemos que buscar espacios que nos permitan llegar hacia el gobierno. Es así que nombran al CONASDEA como cabeza de la organización para la constituyente. Y a la cabeza de CONASDEA estaban Brandon Villalba, David Castillo, que en esa época era adolescente, ahora es nuestro educador y parte de esta historia escrita. Ha estado Mónica, y han estado diferentes actores entre adultos y niños que han permitido que esto se pueda cohesionar. Una vez que se dan los encuentros departamentales, llegamos al nacional, nos encontramos con diferentes autoridades y vemos en el camino que necesitamos hacer aliados. Es ahí que se busca a Elizabeth Patiño, se busca a diferentes diferentes organizadores que nos permiten llegar a este cambio. Una vez que se construye la nueva constitución, se ve que dice que se prohíbe el trabajo. Es ahí cuando se movilizan todos los adolescentes, los niños, y dicen, pero sí hemos pedido que no se prohíba, más bien que se proteja. Es que se inicia una movilización, reuniones, encuentros se ha hecho la primera marcha. Se da proceso, se encuentran todos en la terminal y se organizan y empieza una marcha en la cual se exige, se cambie ese artículo que lo que hacía era invisibilizar esta población que existe. Bueno, entonces, continuando con esta pequeña narración, tal vez para contextualizar y hacer un pequeño resumen de lo que nos ha expuesto la autora del libro, Betsabe, para mí es muy importante señalar lo siguiente, poner un poquito de contexto. Bueno, para aquellos que son nuevos en la temática, ¿no? Como ustedes saben, en Bolivia existe la presencia de niños, niñas y adolescentes trabajadores. Cuando vamos por la ciudad del Alto, los vemos ahí trabajando, ya sea de lustrabotas o en los minibuses anunciando o apoyando en el comercio informal, ¿no? En las diferentes avenidas, por lo menos los que vamos a la ciudad del Alto los observamos todo el tiempo. Y a muchos de estos niños, de estos adolescentes trabajadores, que caramba, tal vez muchos identifican porque muchos hemos trabajado. Como ustedes saben, hay legislaciones que prohíben el trabajo y dicen los niños no deben trabajar. Bueno, el trabajo no es tan malo. Si se dan cuenta, el trabajo es un gran pilar porque hasta culturalmente en las familias nos enseñan, ¿no? De que prefiero y quiero que mi hijo aprenda porque algún día no voy a estar. Eso normalmente a veces nos dicen los padres o es el pensamiento de los padres, ¿no? Entonces el trabajo infantil se puede dar por muchas razones, pero imagínense estos niños y adolescentes que se organicen por el derecho a un trabajo y por contra de una explotación. Es por eso que ellos se han organizado como una organización social, no solamente a nivel del Alto, no solamente a nivel La Paz, sino a nivel de toda Bolivia. Y también se han enterado, y nos hemos enterado que hay una organización a nivel latinoamericano, mundial. O sea, hay niños trabajadores en todo el mundo, ¿no? Que se organizan y quieren hacer ver, ¿no? Que también ellos aportan y que no son tal vez algo que se puede erradicar así tan fácil, ¿no? Lo que se tendría que erradicar es siempre, y lo vamos a decir, es la pobreza. Entonces, estos niños, después de hacer esta incidencia en lo que ha sido la Asamblea Constituyente, imagínense, una organización de niños, o sea, los
afrobolivianos que han sido excluidos, los campesinos, los indígenas, pero también los niños adolescentes trabajadores habían sido una organización con demandas, con necesidades, y ahí hemos hecho esta lucha. Como ustedes pueden ver, nos hemos organizado, aquí estábamos, esta foto para mí es tan hermosa porque me hace recordar toda esta experiencia de organizarnos, adolescentes y niños de toda Bolivia para hacernos escuchar, ha sido lo más hermoso. Después de esta etapa de haber influido en la constitución política del Estado, es decir, hacernos escuchar en nuestro nuevo texto constitucional y ser parte de la nueva Bolivia, del nuevo Estado plurinacional, había nuevos retos. Y ahí es donde tocamos el tercer capítulo del libro, que es la incidencia política en el Código Niña y Adolescente. Como ustedes deben saber, la misma fue aprobada en el 2014. Ustedes se han debido enterar de que cuando se ha hecho la propuesta de ley, ha sido una propuesta de ley más elaborada por los adultos. En ese entonces, la Organización de Niños Adolescentes Trabajadores, la UNASBO, hace una contrapropuesta, elabora una propuesta, es decir, niños y adolescentes de toda Bolivia nos hemos sentado para pensar y repensar cómo tendría que ser este código. Y eso nos parece una propuesta acertada, porque si hablamos de leyes para indígenas y no están los indígenas, no es correcto porque no parte de sus necesidades. Y el Código Niño, Niña y Adolescente tenía que haber escuchado mínimamente a las organizaciones de niños y adolescentes trabajadores de nuestro país. A un principio no lo hizo. Es por eso que elaboraron una propuesta, entregaron una propuesta a los diferentes asambleístas de la parte de Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, no les hicieron caso, y organizaron una segunda marcha, ¿ya? En los años 2010-11, se han organizado y el 2013 elaboran una propuesta y hacen la segunda marcha de niños y adolescentes trabajadores de toda Bolivia. Se concentran en la ciudad de La Paz, como ustedes pueden ver, elaboran igual sus propios panfletos que expresan su ideología, su forma de pensar y cómo ven el trabajo infantil. Es por eso que se encuentran con la policía y es increíble, ¿no? Cómo la policía, no sé si lo han hecho por molestar, es decir, ¿qué pasa con estos niños? Los empiezan a gasificar a los niños, o sea, nuestra propia policía. Y la policía ha pensado que con eso se iban a escapar, supongo, no sé qué ha pensado al gasificar. Como ustedes pueden ver en esta primera foto, cuando algunos de los niños estaban desmayados por el gas, ha existido una reacción espontánea de los propios niños, niñas y adolescentes. O sea, se han enfrentado a la policía, imagínense. Por un lado, niños solamente como están vestidos, como lo pueden apreciar. Al frente, policías con sus antimotines, con sus gases, con sus pistolas. O sea, eso un poco, sinceramente me llamó mucho la atención, ¿no? Ese valor, ese coraje, pero de igual forma ha habido represión por la policía frente a las demandas que querían hacer los niños y niñas y adolescentes frente al código. Como ustedes pueden apreciar en las fotos, posterior a esto, esta noticia ha salido en los medios de comunicación y en materia política eso es muy importante. Y los niños trabajadores han sabido aprovechar esta situación y el gobierno de ese entonces, que era el gobierno del MAS, hace espacios ya para escuchar nuevamente a los niños y adolescentes trabajadores. Una de las principales actores fue la senadora Gabriela Montaño, que lo podemos observar, que estaba en contra de esta represión y por lo menos reconoció el error de que tal vez los legisladores no han tomado en cuenta esta propuesta de organización. Aquí vemos una clara propuesta de incidencia política. O sea, las organizaciones normalmente tienen que hacer este tipo de influencia en los tomadores de decisiones, hacerse conocer, y la UNASBO lo hizo. No es que solamente este gobierno de carácter popular ha escuchado a todas las organizaciones sociales, no, como les puedo demostrar, sino la UNASBO como organización social ha hecho todas las estrategias, todas las actividades para ser tomados en cuenta. Y aquí está uno de los primeros resultados. Después, posterior a eso,
se entrevistaron con el presidente del Estado en ese entonces, Evo Morales, que los recibió y fue algo muy importante porque la Organización de Niños Trabajadores de Bolivia ya era reconocido por las autoridades y por el presidente de esos entonces. Posterior a eso, nos reunimos, o se reunieron también los niños trabajadores con diferentes asambleístas, con el presidente de la Cámara de Diputados en ese entonces, Betty Tejada. Yo quiero decir algo muy lindo que ha dicho esta autoridad. Dijo lo siguiente: cuando nos reunimos y se reunieron los niños trabajadores con esta autoridad, ella dijo lo siguiente: quisiera que ustedes, los niños trabajadores, sean los maestros de mis hijos, porque en ustedes veo conciencia social, en ustedes veo crítica frente a esta realidad, en ustedes veo propuesta. ¿Cómo creen que se han sentido esos niños, niñas y adolescentes organizados? Caramba, pues empoderados, reconocidos, que una autoridad te diga eso. Y eso ha sido muy importante. Después, los niños trabajadores de Bolivia se han reunido con la Cámara, con la comisión redactora del Código Niño-Niña, como pueden apreciar en esta foto. Han hecho una propuesta frente al Código Niña y Adolescente, porque ellos han hecho recordar que este proceso es desde la Asamblea Constituyente, lo que ha expuesto nuestra anterior autora. Y esto ha facilitado que las propuestas de los niños trabajadores sean tomados en cuenta por este nuevo Código Niña y Adolescente. Posterior a eso, una vez que la UNASBO se ha sentido satisfecho como organización social y han sido tomados en cuenta sus propuestas, se promulga lo que es el Código Niña y Adolescente. ¿Y a quién creen que invitan para este evento? A los niños, niñas, adolescentes, trabajadores de Bolivia. Como podemos ver en esta foto, en esos entonces era el señor Álvaro García Linera, quien ha hecho entrega simbólica a nombre de todos los niños, niñas, a los niños, adolescentes, trabajadores de Bolivia. ¿Acaso esto no es importante? ¿Acaso no es importante que una organización sea reconocida por sus autoridades, pero también sea reconocida y tomada en cuenta sus propuestas? Es por eso que toda esta experiencia que hemos hablado de niños, niñas, adolescentes que han tenido la capacidad de organizarse se encuentra en este libro. Y bueno, frente a esto hay un último capítulo que lo denominamos Lecciones Aprendidas. Ahí ustedes van a encontrar en este libro, que los vamos a pasar también de manera digital para que puedan leer, porque es la intención nuestra, todo lo que la Unión de Niños, Niñas, Adolescentes, Trabajadores de Bolivia ha aprendido al hacer incidencia política. Hacer esta incidencia política desde los niños, niñas y adolescentes, caramba, que es una historia que hay que contar. Y es una historia que tenemos que aprender. Y es una historia, porque yo he leído una vez de mi maestro Rafael Bautista, que él decía algo muy lindo. Citaba al señor René Zabaleta Mercado. René Zabaleta Mercado decía lo siguiente: Bolivia es la política. Es decir, que en Bolivia, si se dan cuenta, todos hacemos política. Tenemos organizaciones de fabriles, tenemos organizaciones de lustrabotas, tenemos organizaciones de indígenas, tenemos organizaciones de niños, adolescentes, trabajadores que estaban invisibilizados, pero con este proceso, este apoyo de adultos que creen en su interés superior, han estado presentes y han marcado historia. Y para cerrar, quiero manifestar honestamente que me siento feliz de haber sido parte de esta formación. Me siento feliz de haber sido niño, adolescente, trabajador organizado, porque toda esa experiencia, toda esa vivencia, todos esos conocimientos que se me han transmitido hasta ahora me sirve. Y con esta parte, bueno, cierro y voy a invitar, por favor, a nuestro
amigo Alejandro Kusianovich, un referente sobre niñez y adolescencia trabajadora en Latinoamérica. Estimado Alejandro, tienes la palabra, por favor. Ustedes no pueden imaginar lo que significa para mí personalmente el tomar parte en esta presentación. No solo porque estoy hablando de la otra mitad de mi corazón. Y ¿esto qué significa? Yo creo que incidencia política significa, y es el título de mi comentario, no simplemente tenemos derecho a opinar. Yo creo en ese sentido. Se trata de una experiencia vivida y narrada como un hecho ético y político. Esto me parece fundamental. Es decir, está escrita por actores. Está escrita con la pasión que todo actor tiene cuando ha sido parte de una gesta como la que se narra en el libro. Pero sobre todo, y esto es lo que quiero poner de relieve de entrada, se trata de un proceso, un texto escrito por los sujetos que han estado involucrados a su debido tiempo, en lo que se narra, le da otra fuerza y le da, yo diría, algo que me parece fundamental, porque ha obligado a repensar qué tipo de relaciones sociales son las que predominan entre la sociedad, las comunidades, los grupos, y las fuerzas representadas en el Estado, o en sectores dedicados incluso a la especulación económica. Quiero felicitarlos a los dos autores, agradecerles porque recogen la historia de tantos chicos y chicas que han pasado por la UNASMO o que están hoy conformando la UNASMO. Nos llenan de alegría y nos llenan también de esperanza, sin perder la convicción de que lo que queda por caminar es tan duro como lo que les tocó vivir hace unos años. Gracias. Estimado Alejandro, muchas gracias por tu brillante participación. Yo siempre he aprendido a levantarme de los momentos difíciles y estoy muy feliz de que haya aprendido esto juntamente con ustedes. Siempre las buenas intenciones tienen que ganar. Lo malo siempre hay que dejarlo atrás. Gracias por las palabras. Y bueno, queremos invitar también en este momento tan importante al rector, al señor Freddy Medrano. Por favor, quisiéramos darle la palabra, por favor, señor rector. Gracias por sacarse el tiempo. Entendemos que tiene muchas cosas que hacer, pero está aquí usted presente promocionando la producción de docentes. Señor rector, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, David, a todos los compañeros que están presentes en este evento académico tan importante. Saludarte cordialmente y afectuosamente, saludar a todos los expositores, los comentaristas que han estado, saludar a todos los asistentes a este evento de presentación de esta obra académica. Pedirles disculpas por el retraso, las actividades de autoridad son complicadas, pero por supuesto, siempre hay un espacio en la agenda para poder saludar a un amigo en primer lugar como David y la coautora del libro. Me ha tocado escribir la presentación y lo he hecho por supuesto con mucho agrado, con mucho gusto, el trabajar este tipo de aspectos de la incidencia política que tiene el trabajo de los niños, niñas, adolescentes en la generación de políticas en Bolivia. Creo que es un trabajo absolutamente importante desde la reflexión de jóvenes profesionales como David, que van buscando, por supuesto, una forma distinta de comunicar su experiencia, porque al final también es una experiencia de vida. Hemos revisado el texto, por supuesto, hemos visto ese camino que ha recorrido los NATS para poder ser partícipe de varios escenarios de cambio en nuestro país,
como son la implementación de una nueva constitución política, para mí visionaria, creo, en el mundo, y como es también el Código Niña-Adolescente. Creo, de verdad, un gran aporte de sistematización de ese esfuerzo, de ese movimiento social que busca tratar de responder a estos grupos vulnerables, tratar de responder a estos sectores excluidos, marginados, por las condiciones, diríamos, naturales del desarrollo de los pueblos en Latinoamérica, porque creo que este libro de alguna manera refleja también los escenarios de lucha que se van dando en Latinoamérica, que son escenarios de reivindicación, que son escenarios de búsqueda de generar a partir de la lucha y de la protesta, a partir de eso generar políticas. Y las políticas, por supuesto, generan acciones, y las acciones generarán transformaciones y como las han ido generando hasta el momento. Hasta hace pocos días hemos visto cómo el país, ha cambiado un poco tan rápidamente de horizontes. Hasta unas semanas era impensable nuevamente este retorno probablemente al horizonte que estábamos siguiendo hasta noviembre del 2019. Y de alguna manera eso también nos hace entender que la lógica de confiar y creer en los movimientos sociales, la lógica de aprender de estas organizaciones que reivindican la lucha de los excluidos y marginados, como en este caso las NATS, es muy importante. Que ha ido formándose, al final fue mi estudiante en algún momento de la vida, en su búsqueda de alcanzar la utopía, que es el sueño de todo educador. También este libro les permite a nuestros estudiantes de nuestra universidad, en esta experiencia, los trabajadores, que ellos, siendo un grupo tan vulnerable, excluido, han generado políticas y han generado incidencia en nuestro país. Felicitaciones, David, una primera guagua, no sé si llamarla así, no sé si es la segunda, creo que la segunda, y te deseo muchas más gratas experiencias en el campo académico, pero no en el campo académico tradicional, reducido simplemente a dirigir la bibliografía a sectores privilegiados, sino en el campo académico que lleve la bibliografía a los sectores excluidos, marginados y a la transformación social en Bolivia. Felicitaciones, David, en buena hora, un abrazo a todos ustedes, un jalaya desde la Universidad Pública del Alto, a tus comentaristas que están desde diferentes partes del mundo, jalaya la Universidad Pública del Alto, jalaya los autores del libro, jalaya los niños y niñas trabajadores de Bolivia. Muchas gracias, David, un abrazo. Jalaya, señor rector. Bueno, permítame entonces cesar esta parte tan emocionante. Quiero agradecer profundamente a cada uno de ustedes por estar aquí en cumplir un sueño, escribir un libro. Yo me acuerdo cuando era adolescente trabajador, a veces decía, ¿por qué no puedo leer tanto como otros? Pero me he dado cuenta que si uno quiere, si uno puede, y eso es lo lindo de ser trabajador, puede lograrlo. Me acuerdo cuando con el señor rector, era mi docente en la UNSA, hemos escrito un libro. Me acuerdo plenamente de toda la formación que he tenido con Mónica, con Betsabe, con mis colegas, con Alejandro, con todos. Y eso es lo que yo quiero transmitir a mis estudiantes. Que sí se puede cambiar, que sí se puede transformar. Y la educación es un pilar fundamental. Por eso me siento privilegiado, por eso me siento orgulloso de presentar este libro. Y a mis estudiantes, decirles lo siguiente: sueñen, pueden conseguir. Tengo 4 libros ya escritos y pienso y considero que esto se puede con trabajo. El trabajo va a ser siempre un pilar fundamental. Y doy gracias nuevamente al señor rector Freddy Medrano por promocionar estos espacios para los docentes, a Fundación Comunidad Educativa Huipala, que ha abierto los espacios para que podamos realizar estos trabajos, y a cada uno de ustedes. De verdad me siento muy feliz de presentar este libro y que sea en buena hora, y agradecer a cada uno de ustedes y también agradecer a mis estudiantes de la Universidad Pública del Alto. Caramba, esta universidad joven, una universidad revolucionaria que va a ser referente de nuestra ciudad y de nuestro país. Nada más, y con esto finalizamos. Muchas gracias. Les vamos a mandar el link para que puedan tener el libro en digital y lo puedan leer.
Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad. Fundación Comunidad Educativa Huipala, Rectorado y el área de Ciencias de la Educación de la Universidad Pública del Alto presentan el libro titulado La incidencia política de los niños, niñas y adolescentes trabajadores de la UNAPSBO en la Constitución Política del Estado y el Código Niña, Niño y Adolescente de Bolivia, escrito por los educadores David Pacosillo Mamani y Betsabe Evia Cabrera. El texto narrativo nos cuenta cómo los niños, niñas y los adolescentes trabajadores de Bolivia, al organizarse, aprendieron a decidir y además decidieron hacer incidencia política en nuestro país. Muy pronto.